Buenos días, tardes, noches, a la hora que usted conecte, estamos con usted. Durante 24 horas sucesivas, a partir del inicio de emisión de este programa, que se produce alrededor de las 5:30 de la tarde, se emite durante 24 horas para que muchas personas tengan la oportunidad de participar de forma activa en esta radio. Activa en el sentido de escuchar, la atención, como decía un gurú que leí mucho en su día, es algo muy activo, es una forma eh, muy, no es algo pasivo, sino que es algo por lo que se está presente en una situación y por lo que en muchos sentidos se toma una postura, se toma una opinión, se toma una participación. Soy Antonio Fernández Fígara y le doy la bienvenida a esta emisora, Radio Nueva Era, que pretende difundir conocimientos, difundir ideas, actitudes, unas veces prácticas, otras teóricas. Eh, a veces hacemos hincapié en esta frase también de que no hay nada más práctico que una buena teoría. Está junto a nosotros, al otro lado de la línea de internet, en conexión telefónica, Chandrika Chaitanya, profesora de yoga, enfermera de profesión, profesora de yoga y de ayurveda desde hace más de 20 años y contertulia habitual de esta radio, que en numerosas ocasiones pues nos ha dado muchas explicaciones partiendo de su amplio bagaje y sus muchos conocimientos de toda esta tradición milenaria de la India, y de muchas perspectivas no solo de salud sino también psicológicas. Chandrika pertenece a la escuela védica que dirige el Swami Shankara Tilakananda. Buenas tardes, Chandrika. Namaste, Antonio. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, activos oyentes, como tú decías. Estupendo, pues muchas gracias por estar junto a nosotros un día más, una tarde más, y gracias por tu generosidad, el dedicarnos pues tu tiempo y de utilizar tu conocimiento de forma divulgativa. Gracias a ti, Antonio. Te voy a decir, perdóname que te corte, gracias a ti porque siempre es muy interesante encontrar personas que quieran divulgar el conocimiento, que den opción a escuchar tal vez otras ideas diferentes, pero que sin duda tienen que ver mucho con nuestra naturaleza, y eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces, yo te doy a ti las gracias por llamarme un día y otro día para poder hablar contigo. Es un placer y un honor. Pues también para nosotros el contar contigo. Y bueno, vamos a introducirnos ya en la temática de hoy. El tema que hemos elegido como entrevista y como diálogo de hoy es si vivimos en una sociedad excesivamente estimulada. Asistimos al ritmo frenético de las grandes ciudades, asistimos al estrés, que muchas personas se quejan de que no tienen tiempo. ¿Es posible evitar, Chandrika, que nos afecte internamente o que nos desgaste esta fuerte actividad a la que estamos sometidos? La pregunta es difícil de responder así porque es difícil que nos afecte, es difícil evitar que nos afecte. Siempre podemos intentarlo, siempre hay medios, y al menos desde luego desde el yoga y desde la ayurveda siempre tenemos medios para ayudar a equilibrar nuestra vida y Chandrika,
hemos perdido la conexión con... ¿Me oyes? No, durante un momento no te he oído, Chandrika. Si puedes repetir lo que estabas diciendo, que es... Estaba diciendo que precisamente dentro del campo del yoga y de la Ayurveda, una de las cosas de los que trata, y especialmente el yoga, llama siempre a que las personas tengamos serenidad aún dentro de un mundo, diciéndolo de esta manera, muy ruidoso. Con este muy ruidoso me refiero a un sobreestímulo. En este caso, escuchando la palabra, es ruidoso en el sentido, el sobreestímulo del sentido del oído, pero sin duda que vivimos en un mundo muy estimulado, que nos excita y nos altera el sistema nervioso. Pero sí, yo creo que en cierta manera la respuesta sería que sí, que hay posibilidades de que no nos afecte completamente, pero sí de tratar que esa afectación no sea desmedida, sino que podamos equilibrar un poco las fuerzas que nos vienen, por un lado, en ese sobreestímulo en nuestra vida diaria, y por otro lado, de las fuerzas que tienen que salir de nuestro interior para ayudar a equilibrar ese sobreestímulo. Yo creo que sí se puede tratar de que no nos afecte tanto, y de hecho el yoga es eso, ayudar a mantener la serenidad aún en medio de cualquier situación. Muchas personas tienen por hábito estar pensando casi constantemente. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es un hábito que tú crees que es positivo porque nos ayuda a entender cosas, o nos desgasta, o perdemos capacidad? ¿Qué te parece ese tema? Yo he visto en las personas que cuando hablan, por ejemplo, de sus experiencias en la meditación, o cuando muchas veces yo en la consulta de Ayurveda, siempre como una recomendación para ayudar a tener la mente más serena, se recomienda meditación. Cuando hablas de algo así a casi todas las personas y les dices que la meditación es mantener la mente tranquila, serena, en silencio, entonces la respuesta de casi todas las personas, en un porcentaje altísimo, es: pero eso es muy difícil, ¿no? Porque sin duda en la mente siempre está activa. Eso, por un lado, no es ni bueno ni malo, es la naturaleza de la mente. La mente de por sí también tiene una naturaleza serena, pero en cuanto, digamos, que se conecta con el mundo, la realidad que vivimos, entonces su manera de actuar es estar en esa actividad constante. De hecho, es así que la mente tiene y recibe la percepción del mundo a través de los sentidos. Mientras tengamos los sentidos abiertos y conectados con el mundo, entonces nuestra mente está recibiendo esos estímulos. En base a todo eso que vamos recibiendo, nosotros vamos pensando, vamos eligiendo, vamos discurriendo, nos vamos afectando, nos vamos emocionando, y así es verdad que cuando uno intenta quedarse quieto con el cuerpo y también con la mente silenciada, tranquila, serena, diríase casi sin pensamientos, o más bien dirigiendo toda nuestra fuerza mental hacia un único pensamiento para que enfoque toda nuestra capacidad mental en algo, entonces resulta que es muy difícil. Tenemos la costumbre, es verdad, de estar pensando siempre, pero yo creo que lo malo no es que pensemos, porque si pensásemos de una manera correcta, si pensásemos con una lógica, si pensásemos con un objetivo, si pensásemos analizando bien los pros y los contras de algo, si pensásemos de una manera concreta para desarrollar diferentes cosas y objetivos, pues estaría tal vez muy bien. El problema es que muchas veces la mente la dejamos pensar en cualquier cosa y saltar de un pensamiento a otro casi sin parar.
O también es algo que suelen o solemos hacer muchísimas personas, que es estar haciendo algo con el cuerpo, con las manos, en nuestro trabajo, en muchas situaciones, y por otro lado estar pensando en otra cosa diferente. O estamos muchas veces pensando en el pasado, y el pasado no me refiero a 20 años atrás, me refiero a lo de ayer, a lo que te ha dicho alguien hace un rato, a lo que te ha pasado en el trabajo hoy, a esto que tuviste que hacer, o bien también pensando en el futuro. No en que estoy haciendo ahora algo en concreto en este momento presente por algo o para conseguir algo en el futuro, sino que la mente salta fácilmente a lo que harás independientemente de lo que ahora en este momento concreto en el presente uno esté haciendo. Quiero decir que esa disyuntiva, esa diferencia de dirección de nuestra mente hacia el pasado y hacia el futuro y no en el presente, es una de los errores, se diría casi más grande, de la falta de dirigir toda la capacidad de nuestra mente enfocada hacia un punto, hacia un objetivo. Por ejemplo, lo que estemos haciendo en cada momento, en el presente, en cada instante, de manera que dividimos nuestras fuerzas mentales y evitamos poder ser más poderosos, tener más capacidad mental. Y esa diferencia de atención o esa división de la atención hacia un punto y a otro y no al presente, entonces nos hace estar a su vez más estresados, porque a veces perdemos la atención de lo que está haciendo uno en ese momento, hacemos las cosas sin darnos cuenta, sin pensar en ellas, y dividimos las fuerzas de nuestra mente. Con lo cual, el objetivo a conseguir de lo que hacemos en cada momento se ve más difícil o se cumple peor, ¿no? Se obtiene peor objetivo. Entonces, es un problema. Es, repito, parte de la naturaleza de la mente, siempre estar con algún pensamiento. Pero es nuestra tarea y nuestra capacidad, porque eso lo podemos hacer perfectamente, el enfocar la mente en lo que estemos haciendo en cada momento y evitar esa división hacia el pasado y hacia el futuro y por lo tanto evitar la división de nuestra capacidad de atención, capacidad de concentración, capacidad de discernimiento mental. Ajá. Y es curioso la situación que estamos viviendo en esta vida que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque no hace mucho tiempo, pues las familias se reunían en las casas, ¿no? Y bueno, existieran más o menos problemas, pero tal vez no había tantos estímulos, ¿no? En este momento vamos por las calles y es compra, llegamos a casa y es anuncios y cuando no son anuncios son o películas o incluso los telediarios se han vuelto tremendamente como inductores de emociones, ¿no? Que mueven mucho la emotividad, ¿no? Entonces continuamente nos están llegando impulso en este sentido, ¿no? ¿Cómo defenderse de toda esta de todo este bombardeo al centro emocional, ¿no? Como mínimo, la verdad es que tenemos que vivir en este mundo en el que nos presenta esta imagen que estás diciendo. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en unos días especialmente dedicados a nuestros a nuestros sentidos, con unos impulsos y para que nos gusten las cosas y las queramos, como no, en estos días que estamos, regalar a personas o comprar para nosotros o adquirir o tener, consumir, como tú estabas diciendo, ¿no? La llamada de la sociedad, la llamada de la calle, la llamada de las tiendas, la llamada de la televisión, la llamada de incluso las personas vecinas, la llamada de que hay que tener esto, hay que tenerlo, eso es una llamada constante. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, nuestra mente está enfocada en ese mundo externo.
sea en nuestro campo más pequeño, en nuestro círculo familiar, o sea cuando salimos a la calle, al trabajo, en contacto con otras personas, en tu misma casa, como bien estabas diciendo, viendo televisión o viendo, en fin, todos son llamadas a nuestros sentidos, captar la atención de nuestros sentidos, para que a su vez eso que nos están dirigiendo entre a nuestra mente y nos cree, porque también así es nuestra mente, el deseo por eso, porque desde luego lo pintan todo muy bonito. Tienes que tener un coche para ser muy feliz, un coche de tal tipo, tienes que tener una casa, lógicamente, pero ya no como medio de vivir de una manera básica, sino con más, tienes que tener y tener y tener. La única salvación, entre comillas, porque no quiero utilizar esta palabra así, me parece que no es que nos tengamos que salvar de nada en especial, digamos, lo diré de otra manera, la única salida un poco que yo veo para no estar tan afectado completamente en este mundo de llamadas continuas para nuestra mente es tener momentos en los que tú salgas conscientemente de esas situaciones y analices también, por otro lado, viendo esas salidas que haces de esas situaciones, analices que puedes vivir perfectamente, es más, que casi no necesitarías muchas de las cosas que te presentan como necesarias para vivir y para vivir feliz. Necesariamente me estoy refiriendo no solo a irse al campo a darse una vuelta, que puede ser muy interesante y de hecho me parece muy recuperador para los sentidos. Me parece una manera de buscar la serenidad muy interesante, porque cuando vivimos en una ciudad y estamos con todos estos sobreestímulos por todos sitios, sin duda que salirse, por ejemplo, a dar un paseo al campo, a respirar verdaderamente aire puro, a oír el sonido, por ejemplo, de los pájaros o del agua corriendo y no el de los coches continuos o el de las personas hablando de una manera o de otra, o oyendo ruidos sin parar, o ver cosas más bonitas como puede ser darte cuenta desde tal y como es la naturaleza hasta cómo percibir cómo se mueve el viento o cómo mueve las hojas de unos árboles. En fin, ya eso me parece que es bastante recuperador y bastante digamos terapéutico para equilibrar nuestros sentidos. Por otro lado, también a lo que me refiero cuando digo esas situaciones en las que conscientemente tendríamos que salir de eso, es buscar la salida por medio de la meditación. Como antes te decía, esos momentos en el que uno se puede apartar conscientemente del mundo, 15 minutos, 20 minutos, media hora al día, una vez al día al menos, para tener la mente despierta, pero sin estar relacionada con ese mundo continuo de sobreestímulo. De manera que eso te permite tener la mente, como decimos entonces, también en silencio, intentar no tener los pensamientos, como te decía antes, ya no ni hacia el pasado ni hacia el futuro, sino solo en el presente. O sea, hacer una práctica en la que tu mente poco a poco lo vaya haciendo todos los días o cada 2 días o con un ritmo que una misma persona elija y que ese ritmo eso lo pueda llevar, y entonces ver que es tener, digamos, como poner en una balanza, en un platillo, el estímulo diario que tenemos y en cambio en el otro platillo que le ayude a hacer equilibrio los momentos de serenidad y de silencio mental. Porque lo que no podemos hacer es salir a la calle y querer que todo el mundo cambie. Eso no es posible ni va a ser posible. Podemos poner la televisión y decir, en vez de llamarme a los anuncios que me digan, que me traigan, que me llamen la atención, puedes ver una película interesante tal vez. Puedes estar oyendo, en vez de una televisión, puedes estar oyendo una música bonita para tu sentido del oído, ¿no? Que te ayude también a recuperar tu silencio mental y tu armonía mental. Pero, sin duda, también se puede callar el mundo de los sentidos y dejar la mente serena. Ella es como un reequilibrado de tu mente, como un refresco en tu mente.
Lo mismo que te decía antes, si te sales a dar un paseo por el campo y te lo das en silencio o con una charla agradable. En fin, también se pueden buscar otros momentos de armonía con personas y estar también con la mente un poco, digamos, como protegida o recubriéndote también de una capa mental positiva en vez de ese sobreestímulo constante al que estamos llevados en esta sociedad. Es curioso, ¿no? Como la mayor parte, efectivamente, lo que tú dices de la alternativa de elegir nosotros, es decir, que nos ponemos aquella película que queremos, que nos apetece ver y que tiene algo positivo que nos aporte y que nos dé algo que sea bueno para nosotros, o una música agradable, o un paseo por el campo, o un tiempo de meditación. Pero en el momento en el que estamos sometidos a una discusión con un conocido o alguien de trabajo, o estamos, bueno, hay personas que ven culebrones, no en mi caso, ¿no? Pero hay personas que ven estas novelas que son tremendamente, pues no sé cómo llamarlas. Arrebatadoras para los sentidos. Sí, que van directamente a la víscera, ¿no? A lo más visceral y lo más... pero es que muchos de los medios de comunicación, yo creo que están haciendo un esfuerzo por trabajar esto, ¿no? O sea, por ir directamente a la zona más emocional, más visceral de la persona y tratar de engancharla por allí, ¿no? En esa competencia mediática que hay, ¿no? De intentar. Pero como te preguntaba, en estas situaciones de que nos sentimos afectados por una discusión, por alguien que nos ha dicho algo que nos ha molestado, por todos estos movimientos emocionales que estamos viviendo en esta sociedad, ¿qué consejo darías, Chantica? Hay diferentes tipos de personas y en esa diferencia en cuanto a las personalidades, hay personas con sus personalidades que responderían ante una situación tensa, por ejemplo, con tensión, ¿no? Otras personas responderían porque está en su naturaleza, tal vez con más tranquilidad, menos afectación. Pero es bien cierto que hoy vivimos en un mundo muy afectado. Cualquier cosa que nos dice alguien respondemos mínimamente, con la misma agresividad que esa persona o más. Porque no nos va a tocar nuestro ego, ¿eh? No se va a poner la otra persona por encima de ti, así tan fácilmente. Vivimos en un mundo en el que tenemos mucho enfrentamiento con todo, en el trabajo, las mismas tensiones del trabajo, las mismas tensiones de la vida cotidiana, de poder tener una vida adecuada, de poder conseguir lo que uno busca. Todo eso crea también esas situaciones de tensión y estrés. Pero el hecho es que si no tenemos una comparación posible con situaciones más serenas, siempre responderemos con esa tensión vital ante situaciones a veces ni siquiera tan tensas vitalmente. Quiero decir que si no tenemos los momentos, vamos a llamarle entre comillas, de refresco, como antes decíamos, ¿no? De salirte al campo, escuchar una música bonita y serena para tu mente, tener tus momentos de meditación, leer lecturas inspiradoras para tu mente, para tu espíritu. Si no tienes ese tipo de actividades que te ayuden a salir de la tensión cotidiana, no vas a poder llamar a la serenidad cuando te encuentres en un momento de tensión. La persona que no hace este tipo de momentos de refresco, como estoy comentando, va a tenerlo muy difícil, porque lo único que va a conocer esa persona
es que ante una llamada de agresividad o semiagresividad, o tal vez lo que uno entiende por agresividad y en cambio para el otro es su manera de hablar, entonces va a responder con esa agresividad. Pero si te educas también día a día en buscar momentos de serenidad, momentos de tranquilidad, si te educas en que cuando te levantas por la mañana no sea ya que te metes de lleno en el día y hasta la noche no lo dejas y estás constantemente de una cosa a la otra, estresado y agotado, si no tienes, repito, entonces esos momentos de rescate, tu respuesta siempre va a ser también tensa, excesiva, violenta, agresiva, excitada. Por eso es que la única salida que hay es la posibilidad de tener esos momentos de refresco y de esa manera tu mente cambiará entre los momentos álgidos de tensión a momentos de mayor serenidad. Y cuando estés en una situación en la que una persona, por ejemplo en el trabajo, venga y se quiera enfrentar contigo y decirte algo, y tú entonces podrás, llamando sencillamente primero a tu respiración serena y con la práctica que te da el hecho de tener esos momentos de refresco, irás pudiendo responder de una manera más tranquila. Uno no puede responder de una manera tranquila en comparación a la respuesta más violenta o más agresiva, si al menos tampoco piensa en su mente que debe de responder más tranquilo. Por lo tanto, hay que buscar esos momentos de tranquilidad, de serenidad, y hay que educar a la mente, porque a la mente se la educa, y se la educa también a través de los sentidos, y este es el punto también muy importante en el asunto de hoy, es la regulación de la captación de los estímulos a través de los sentidos. Si vivimos, como es el tema de hoy, en un mundo sobreestimulado, sonidos constantemente, llamadas a la atención a través de la vista, sobreestímulos visuales, sobreestímulos al respecto del sentido del tacto, de la percepción del aire o del tacto con otras personas o con diferentes cosas, sobreestímulos sobre el sentido del gusto. Si no vamos calmando este mundo, estas percepciones que recibimos a través de los sentidos, nuestra mente va a estar siempre, en consecuencia que los sentidos estén sobreestimulados, nuestra mente va a estar sobreestimulada. Y la respuesta hacia alguien o hacia algo siempre va a ser sobrealterada. Pero en cambio, si vivimos en un mundo en el que a veces restringamos un poco la percepción de los sentidos y llamemos y disfrutemos de esos momentos, como digo, de refresco, entonces nuestra mente podrá saber también lo que es la serenidad, y si no quiere entrar en un momento de discusión con alguien o en un momento de agresividad con alguien, fácilmente o de una manera más fácil vas a poder retraer tu mente y responder con cierta serenidad aunque alguien te esté hablando con cierta violencia. No hay otra manera de hacerlo. No hay una cosa mágica, no hay una que de momento diga, uy, voy a hacerlo de otra manera. Si antes no te has entrenado en hacerlo de otra manera, o sea, no te has entrenado a la serenidad, entonces no vas a poder tener una mente serena. Por eso es importante que los sentidos capten el mundo también desde un punto de serenidad, y entonces pues veamos, como te decía antes, por ejemplo, con el ejemplo del paseo en la naturaleza, nuestros ojos disfruten de unos colores naturales, de una luz natural, disfrute de un aire limpio, puedas percibir los sonidos que se perciben cuando estás dando un paseo por el campo de una manera serena. Eso educa a tu mente, como decía, de una manera diferente, y eso te puede hacer también ir a la serenidad. Por eso también
como te decía antes, la meditación. Es el entrenamiento para que la mente vaya siendo una mente cada vez más serena y no sea una mente agresiva, violenta o que tenga que responder de cualquier manera ante los estímulos externos. Yo tengo una amiga que dice que pasear por el campo o estar en la naturaleza es muy agradable porque no hay carteles de compra, ¿no? O letreros luminosos, ¿no? O ofertas de productos o de servicios, ¿no? El elemento de la posesividad, de fomentar la parte de nosotros del ego que quiere tener y acaparar y adquirir cosas estéticamente agradables o símbolos de prestigio, también nos convulsiona, ¿no? Sí, nos convulsiona porque la educación ya no tanto la que hemos recibido, porque bueno, depende, yo digo hemos recibido siendo una persona como soy ya, teniendo cierta edad, ¿no? A lo mejor ahora los niños de hoy día reciben una educación diferente, pero sin duda posiblemente en el hecho de tener hoy día está muy relacionada la vida de las personas. Hoy se tarifa la categoría de las personas por lo que tienen y no por lo que son. No por la capacidad de la persona, ya no ni siquiera cuando digo lo que son, no es si la persona es médico o es agricultor, es fontanero, mecánico o enfermera, sino en lo que son en sí mismo, porque ni siquiera esos papeles que uno representa día a día, el de médico, el de mecánico, el de fontanero, el de enfermera o el de agricultor, esos son papeles que estamos viviendo en esta vida, pero eso no es lo que te da la categoría como persona, porque hay muchos médicos muy incultos y agricultores muy cultos. Entonces, lo que te da la categoría como persona es que en principio todos somos personas y mucho menos lo que te da la categoría como persona no es el tener cosas, el poseer cosas. Pero es cierto que vivimos en una sociedad en la que es la sociedad de consumo. Hoy consumir es lo más importante. Y como muy bien dice tu amiga, es verdad, va al campo y qué bien que aquí no me están llamando la atención para que compre. Porque hoy día se siente desgraciado el que no tiene lo que tiene tu amigo, lo que tiene tu vecino o lo que te presentan en la televisión o en todos los medios de comunicación que tienes que tener porque te presentan que teniendo eso serás feliz. Teniendo eso estarás más a gusto. Teniendo eso te encantará tu vida. Solo teniendo eso. Es lo que hoy es el mundo, es el movimiento de la economía y de tener cosas, poseer cosas para ser feliz. Y ese es el mayor error del mundo. No hay posesión que tengas que te haga feliz. Porque hay muchas personas que tienen muchas cosas y son muy infelices. La felicidad o la infelicidad no está en el tener cosas. No lo está. Está en que tú te reconozcas y sepas verdaderamente quién eres, lo que eres y cómo eres. Y además de eso, luego ya puedes tener cosas y disfrutar de ellas, pero de la misma manera que si las pierdes por algún movimiento del azar de la vida, entonces sigas siendo una persona serena, tranquila y estable. No hay ningún problema en tener cosas. Tener cosas está muy bien. Tenemos ordenadores, tenemos televisiones, tenemos coches magníficos, tenemos ropa estupenda, podemos tener joya, pues no hay problema si tienes dinero, capacidad para comprar eso, pero no vender e hipotecar tu vida solo por tener. No hay problema por tener, si lo sabes tener de la manera adecuada, quiero decir, sin estar atado a ello. Lo tengas o no lo tengas, sigues siendo igual de feliz. A mí me gusta decir a veces que es preferible tener una mente en paz y un corazón alegre a tener una gran casa y un gran coche, ¿no? Son bienes íntimos y que en cualquier caso estemos donde estemos, aunque estemos en el mayor palacio del mundo, estamos con nosotros mismos, Claro.
Pero es que es totalmente, lo que dices es completamente cierto, o sea, que es que tú tienes, es que si tú tienes la capacidad de ser feliz y de estar sereno contigo mismo, porque te conoces, te reconoces, te aceptas, te sabes quién eres, te ves cuál es tu verdadero valor y ahí te estimas, te quieres y te sientes bien y eres feliz, reconociéndote a ti, sabiendo quién eres. Pero es que puedes tener una casa, puedes tener un coche y bien disfrutarlo, pero no por ello vas a ser feliz, no por ello vas a tener serenidad interna. Entonces, sin duda, la felicidad es que no tiene medida, o sea, no tiene valor, no tiene comparación, no tiene punto de... Yo no le veo al menos punto de comparación. Tener un coche magnífico y una casa magnífica y en cambio ser infeliz internamente, porque muchísimas personas les ocurre eso. Tienen muchas cosas, pero luego son muy infelices, porque es que el tener cosas verdaderamente que no es, como estamos diciendo, lo que te da la felicidad. De las cosas disfrutas en un momento y es una parte del aspecto de nuestra vida. Bien, claro, tenemos que tener, pues es mejor tener un jersey que te caliente un poquito más a tener un jersey muy fino solo para pasar un invierno crudo, ¿no? Sin duda, pues tu cuerpo lo va a agradecer más, pero no por eso la felicidad tuya interna, tu serenidad, tu equilibrio interno, tu tranquilidad mental, tu bienestar, no está unido a que tengas un jersey más gordo o más fino, sino que está unido a esa capacidad de reconocerte como quién eres internamente. Tener cosas se une al aspecto más externo de nuestro yo, de lo que somos. Es tener cosas en nuestro mundo más externo, para el mundo del cuerpo, para el mundo de los sentidos más externos, ¿no? Pero en cambio, ese tener cosas no te nutre tu espiritualidad, no te nutre tu ser interno, no te da la capacidad de reconocerte como quién eres tú verdaderamente. Por ejemplo, cuando vas a meditar y meditas en el más profundo de los silencios, y meditas en quietud y meditas para ti mismo. Las personas que meditan, sabes que lo mismo da que estés meditando y que el meditador sea una persona que tenga 3 casas, como si quieres tener 20 coches o una bicicleta nada más, o no tener nada de vehículo para desplazarte de un sitio para otro. La meditación es en sí misma el reconocimiento de tu ser interior y no está unido a tener cosas. Entonces, el que medita, y si medita y medita con conciencia y con serenidad, le es indiferente completamente tener una cosa u otra. Es como el que duerme. El que duerme profundamente le da lo mismo estar durmiendo en una cama de un hotel de superlujo o estar durmiendo en el suelo. Quiero decir, una vez que se ha dormido profundamente, duerme y ya está, independientemente de lo que tenga. Entonces, la felicidad para ese dormir no está en que bien voy a dormir en un hotel de 6 estrellas y entonces aquí voy a dormir bien. No, dormirás bien en cualquier sitio si tienes la capacidad de dormir bien. Qué bonito esa idea que puede tener muchos significados, ¿no? Que el sueño no está en relación con la cama, ¿no? Así es verdad. El contenido del sueño, ¿no? Claro. Que puede tener mucho simbolismo aplicado a cómo experimentamos el mundo, ¿no? Y cómo cada uno tiene su propio sueño interior y se relaciona con un soporte y con un apoyo que puede ser más o menos cómodo, pero que en definitiva es el sueño interior el que cuenta, ¿no? Así es, sí, es verdad. Lo mismo da, y una vez que entres en sueño y entres en sueño profundo, descansarás bien, porque claro, el sueño profundo es el que te permite desconectar completamente la mente, porque en ese sueño profundo ni siquiera hay sueños, ¿no? No hay ensoñaciones, no estás imaginando nada, la mente está completamente anulada junto con los sentidos y con el mundo externo y está en sueño profundo. No sabes lo que ocurrió durante esas 5 horas que has estado durmiendo profundamente. No sabes, no has tenido ni medida del tiempo ni de nada. Y lo mismo daba,
que estuvieras en una cama maravillosa que, como te decía, en el suelo durmiendo. Porque el asunto es que ese sueño has tenido un buen sueño. Luego, una vez que te despiertes, vives. Y entonces vives, a lo mejor pasas el día en ese hotel súper bueno o pasas el día al lado de una chabolita. Pero cuando duermes, duermes con serenidad. Y ese sueño y ese dormir sereno y profundo te capacita para cuando te despiertes al día siguiente, estar bien, estar energético, estar activo, sacar todas tus fuerzas adelante. Pero lo mismo da que si no duermes bien, entonces lo mismo da que hayas estado en un suelo o en una supercama, que si no duermes bien al día siguiente andarás hecho como un trapo, ¿no? Estarás tal vez enfadado, mosqueado, no tendrás fuerzas, no tendrás ánimo, no tendrás capacidad, tendrás mala cara, independientemente de lo que te rodee. Claro, además la cuestión del poseer es una cuestión relativa, ¿no? Porque si le decimos a alguien de lugares de una pobreza extrema, pues que las personas de otras zonas, como puede ser España, que comen y tienen un techo, pues se sienten desgraciadas porque no tienen a lo mejor pues un chalet o pues se pueden quedar perplejos, ¿no? Tanto. Claro, por eso de verdad es una cosa de lo más subjetiva, ¿no? Es que eso es muy poco real, ¿no? Una cosa real es algo, como siempre aprendí de mi maestro, una cosa que no cambia nunca, ¿no? Entonces, la realidad de lo que uno vive es una cosa en virtud del sitio y de la sociedad en la que vives. Ahora mismo, cuando has dicho esto, recuerdo que hace ya años, en un periódico nacional, sacaron en uno de los semanales un reportaje. A mí me gustó muchísimo, me parecía muy muy bueno y muy que hablaba muy bien de cómo está el mundo también, porque decía las posesiones que, por ejemplo, familias tipo en diferentes países, las posesiones que tenían. Y entonces, ¿qué era lo que más estimaban de esas posesiones? Entonces, claro, ibas a países de lo que se llama primer mundo y imagínate todo lo que tenían, ¿no? Las super televisiones, la casa, el coche, esto, lo otro, en fin, diferentes cosas, lo que hoy se entiende como por tener posesiones y riqueza, ¿no? En cambio, algunas familias de lo que se llama también entonces tercer mundo, en poblaciones alejadas, África, Asia, Sudamérica, sus posesiones eran tal vez una cacerola para hacer el maíz, por ejemplo, y algo de a lo mejor un arco para cazar algo, y eso era lo más querido para ellos, ¿no? Entonces, claro, el hecho de tener o poseer, eso es que es muy muy subjetivo, ¿no? O sea, ¿dónde está la felicidad de una persona? Exactamente, ¿se puede comparar? Entonces, si vives en África, en un país de África, no tienes derecho a tener la misma felicidad que el resto de las personas que vivan en otro sitio. Si eso se tarifa por tener, si la felicidad es tener cosas, desde luego que no van a ser felices. Pero entonces, ¿quién va a ser feliz? ¿A partir de cuántos millones de euros que tengas puedes ser feliz? ¿Cómo se tarifa eso? ¿No? Claro que no es cuantificable económicamente. Para nada. Y una cuestión más, ya la última, porque nos estamos pasando un poco de tiempo hoy. ¿No estamos también sobreestimulados en la cultura del éxito? O sea, esto que se vino a llamar el sueño americano, que es muy antiguo, no viene de ahora, ¿no? Es la cultura de la prosperidad, ¿no? Pero no hay un exceso como de propensión a la emulación del éxito social, económico, profesional, como panacea de la felicidad, dejando de lado otros valores, no sé, como bueno, lo que estás comentando ahora mismo, ¿no? La buena relación con uno mismo, la honestidad personal consigo mismo, el bienestar con cosas sencillas, ¿no? Mira, te voy a decir, en el conocimiento del yoga se considera que esto, de hecho, no hace mucho lo comentaba mi maestro en respuesta a alguien que le preguntaba también sobre la felicidad, ¿no? Y entonces decía
te preguntaba también sobre los factores que conforman a una persona. Varias cosas. Hay una representación en la cultura védica, hay una representación de la prosperidad que es Lakshmi. Es una representación con cuerpo femenino y que de una mano, por ejemplo, está soltando monedas, ¿no? Entonces Lakshmi es la diosa de la prosperidad. Pero también, por ejemplo, en otra mano tiene un libro. Luego, a la vez que uno vive en el mundo con una economía adecuada, está viviendo también con un conocimiento adecuado. Hay 4 factores que conforman la vida de las personas. Esto en el mundo védico, en la cultura védica, pero es que es extensible no solo al mundo védico, es que es en la misma naturaleza de la persona. Estos 4 factores forman parte, si están bien desarrollados, forman parte perfectamente de tu desarrollo como persona. Uno es Artha, la economía, tener una economía adecuada. No vamos aquí a tarifar si hay que ser muy rico o menos rico. No, ¿y dónde está la riqueza, como decíamos antes? ¿A partir de cuántos millones se dice que uno es rico? No ese es el asunto. El asunto es que vivas con una economía adecuada para ti. Y adecuada para ti quiere decirse también que el conseguir y tener para esa economía no te quite del desarrollo de los otros 3 factores. Bien, uno es la economía. Otro es el mundo de la satisfacción de los sentidos de una manera adecuada. Como hoy estamos también hablando, sobre estímulo de los sentidos o muy poco estímulo de los sentidos, el estímulo de los sentidos de una manera adecuada. Como personas que somos, tenemos que tener placeres y satisfacciones. Vivir también en el mundo del gusto y de disfrutar del mundo y de las cosas que el mundo te ofrece. Pero no por querer disfrutar mucho más vas a eliminar entonces los otros 3 factores. Estoy hablando de 4, ¿no? Uno, la economía, otro, el placer adecuado. Otro es Dharma, la ley, la acción correcta, ¿no? Lo que uno tiene que hacer correctamente. En su vida correctamente es vivir de acuerdo a su conciencia y no dañando ni agrediendo a ninguno de los otros seres del mundo, seres, no solo personas, sino de todos los seres, y vivir teniendo cada uno su espacio, su momento y su lugar, ¿no? Sin agredir a los demás, viviendo de una manera ética para contigo y para con los demás. Eso es también otro factor, pero digo también lo mismo, no vamos a luchar muchísimo por ese factor teniendo en cuenta, o no teniendo en cuenta, mejor dicho, el de la economía ni el de los placeres. O sea que hay que satisfacer estos 3 puntos que llevamos hasta ahora: economía, placeres, el vivir correcto y, por último, lo que se denomina en la cultura védica moksha, la liberación. En este sentido, diríamos que también tenemos que darle salida a nuestro mundo espiritual, a nuestro mundo interior. Por lo tanto, diríamos que a lo largo, vamos a suponer, de un día, uno tiene que desarrollar esos 4 aspectos. Por lo tanto, tendremos que trabajar para mantener nuestra economía. Pero no deberíamos de ser personas que, como tú muy bien decías al principio de la charla, estamos sin duda trabajando y no tenemos tiempo para nada más, ¿no? Entonces tenemos que dedicarnos al mundo de mantener de una manera adecuada nuestra economía, nuestros placeres, nuestra vida correcta y en dharma, en equilibrio con todos los demás seres y con nosotros mismos, y por último nuestros momentos de desarrollo espiritual. Entonces, si tenemos en cuenta estos 4 factores y vivimos de una manera adecuada para satisfacer estos 4 factores de nuestra vida, eso es lo correcto. Pero no es correcto dedicarse solo a uno, solo a otro en detrimento de los otros. Porque entonces nuestra vida se queda coja. O cualquiera de estos 4 factores son importantes y a todos hay que atenderles. Muy bien, pues dicho está, no vamos a ahondar más, ya hemos dedicado mucho tiempo a este programa y sabemos que Chandrika tiene numerosas actividades y cosas que hacer, y no queremos quitarle más tiempo. Chandrika, ¿hay actividades para los próximos días reseñables para la escuela védica o alguna charla de Swami Shankara Tilakananda para los próximos días? Mañana, como todos los viernes, tenemos la meditación en la que realizamos en Casa Yoga, en Granada, y a la que pueden venir y asistir de una manera presencial.
Mañana, además de la meditación, el maestro dedicará un tiempo a las respuestas de las preguntas que los asistentes deseen hacerles. Y los maestros yogis tienen unas respuestas siempre muy interesantes para todo tipo de preguntas. Hay veces que, en fin, responden de una manera que es increíble la capacidad de visión que tienen y la luz que dan en la mente de las personas que les escuchan. Entonces, como digo, mañana, viernes, a las 8 de la tarde, como todos los viernes, la meditación. Si no están en Granada y no pueden asistir de una manera presencial, pueden hacerlo también por Internet, conectándose por medio de Escuela Online. Y ahora mismo esta es la actividad que tenemos, porque luego ya para enero sí tenemos más actividades de cursos especiales, pero bueno, ya cuando la semana que viene hablemos, que ya tenemos más cerca estas actividades, ya podemos también hablar de ellas. Muy bien, la conexión es a través de Skype para asistir a esta meditación de mañana, que será sobre las 8:15. Tienen que solicitarlo a escuelavédica@yahoo.com, ¿no? @yahoo.es. .es, ajá. Escuelavédica@yahoo.es. Muy bien. Y el nombre de usuario de Skype es Escuela Om con M Line. Exactamente, así es. Pueden visitar también las actividades y contenidos de esta institución religiosa en academiayoga.org, www.academiayoga.org. Pues muchísimas gracias, Chandrika. Perdona porque nos hemos extendido tal vez demasiado y tienes cosas que hacer. Nada, hay tiempo para todo. Tenemos que dejar tiempo para todas las cosas de nuestra vida. Eso es interesante. Pues muchas gracias a ti, Antonio, y gracias a todos los oyentes. Namaste, un saludo, muchas gracias. Namaste. Y me despido de ustedes. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros una tarde más, un día más, una mañana más, a la hora que conecten. Recuerden comentarlo con sus amigos, que estamos aquí, que esta radio existe, que esta radio pretende pues todo el tiempo que podamos. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar, pero en fin, nuestra vocación es seguir emitiendo contenidos interesantes que puedan ayudarles. Un fuerte abrazo.